tienen que ver no solo con laboral, que su relación con PLA, su relación con Hermida, su relación con otra serie de publicaciones que hizo sobre la huelga, hablan de una persona que nunca estuvo ajena ni a los conflictos, ni a lo que implicaba las relaciones laborales en nuestro país. Y vaya que ha pasado agua bajo el puente, seguimos hoy nombrando los mismos teóricos, si nos habrán dado realmente insumos para que hoy estemos sentados disertando sobre un tema tan clave como este. Camila es muy humilde y quiere pocas presentaciones, pero sí podemos contar que siguiendo la línea de Publicidad Vale Huelga, Camila y sus compañeros hicieron un trabajo enorme para que todos nosotros pudiéramos visibilizar este conflicto de primera mano. Y eso nos da un derecho, que nos lo dieron ellos, pero nos da una obligación implícita. Y esta obligación es, nosotros no podemos mirar para el costado para un evento tan clave en las relaciones laborales de nuestro país. Así que ahora, sin más, le damos pase a la protagonista, que realmente nos va a poder contar. Gracias. Tengo que prender el cosito. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya son buenas tardes para todos, para todas. Primero que nada, bueno, le quería agradecer obviamente a Ana y al equipo en realidad que conforma este observatorio o la conformación de este observatorio por invitarme a participar. Pensé mucho realmente en qué, o sea, en qué venir a traer en este espacio, a qué hablar acá o qué presentarles a quienes estuvieran presentes hoy. Y primero quiero hacer algún par de aclaraciones que me parece que son oportunas y necesarias y decir que yo no vengo hoy en representación de Unión de Trabajadores de Pedido Ya y tampoco vengo en representación del PIT-CNT ni FUESIS en su defecto. Me parece importante hacer esa aclaración porque, bueno, quienes conocen conocen la organización saben que quienes hablan acá en representación de tienen que venir respaldados por la organización y no es que no sea el caso, sino que es un sindicato que dejó de existir, producto de, si bien yo sé que todos dicen que tiene vida, la realidad es que no tiene trabajadores hoy. Entonces, uno no puede tampoco hacerse el tonto, hacerme la tonta frente a esa realidad. Así que vengo a hablar como una trabajadora en concreto. Yo soy Camila Lara, trabajé 10 años en Pedido Ya, desde el año 2014 al 2014. Sí, evidentemente fue una desvinculada del día del 5 de enero, ¿no? Como los dos. Esto generó, ¿vieron? No sé. Es la alarma esa de incendios que se detona a veces, hay que avisar que se apaguen. Ah, ok, ya está. No sos Bueno, tú, ¿vieron? no sos tú. ¿Vieron? ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué me aprenderán la onda? No, mi amor, está todo bien. Él es mi hijo, le estoy aclarando de que estamos todos sanos y salvos. Bueno, entonces continúo, haciendo esas aclaraciones que me parecían importantes. Nada, me parecía también importante decir, bueno, ¿desde qué lugar me paro acá? ¿Y cuál sería y qué puedo dejar yo? O sea, desde mi lugar, ¿qué tipo de reflexión y qué aporte puedo dejar al observatorio o qué aporte puedo dejar desde mi vivencia en el conflicto para que de acá salga algo efectivamente que sume, que contribuya, que construya? Y créanme que tuve que hacer un enorme ejercicio personal para poder hablar desde lo más objetivo y crítico, despojándome de enojos y frustraciones. Eso es un trabajo difícil, porque también quiero aclarar que todos los comentarios o todos los análisis que yo voy a plantear en esta observación no son un ataque, no quiero que se interpreten como un ataque, quiero que se interpreten como una crítica constructiva, porque seguramente desde ahí se va a percibir que hay cuestiones que se podrían o se deberían de hacer de otra manera, pero soy consciente, o por lo menos intentamos ser conscientes y respetuosos, de que cada una de las conquistas tuvo una lucha por detrás
y que obviamente no hay leyes o cuestiones que son perfectas y que lamentablemente tienen que pasar a veces este tipo de cosas como le pasó a nosotros, o sea, a los trabajadores de Pedido Ya, para poder revisar desde qué lugar nos encontramos hoy en día y si esas leyes que hoy nos están respaldando deberían de tener algunas modificaciones. Si no pasan este tipo de cosas, es como muy difícil que por sí solas se comience a hacer un análisis sobre las mismas. Entonces, bueno, me puse a pensar mucho desde qué lugar y no quería quedar como... y quería también como abstraer un poco el tema de Pedido Ya, y que se viera como desde un lugar más amplio. Me parece que la elección del conflicto no es un monotema, sino que es por muchas aristas, por todo lo que implicó el conflicto y por todo lo que interpeló el conflicto de Pedido Ya, y porque aparte también me parecía importante decir, bueno, ¿por qué este conflicto y no otros? Porque la realidad es que este conflicto no es único, ¿no? O sea, de hecho en estos 5 años creo que han habido un montón de conflictos, sobre todo para el movimiento sindical, digo, o sea, y ninguno es más importante que otro. Entonces también como diciendo, bueno, quitémosle, o sea, démosle valor a pero tratemos de que también pueda detonar un análisis crítico sobre otro tipo de conflicto que también pueda estar ocurriendo y puede hacer un puntapié para el análisis de otras realidades. Bueno, voy a arrancar con la presentación después de hacer todas las aclaraciones pertinentes, porque me parecían importantes. Y no sé si se ve ahí en el Zoom cualquier cosa, los compañeros allá me dicen, arranqué haciéndome yo las preguntas, o sea, para ver me tuve que poner yo a pensar, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué el conflicto del sindicato UTP, Unión de Trabajadores de Pedido Ya? ¿No? Pensando, bueno, ustedes ahí pensaban, ¿por qué este conflicto? Que probablemente las compañeras y todas los que hayan expuesto hayan dado su punto de vista de por qué, pero yo lo voy a dar desde el punto de vista en el que yo me lo pregunté. Una de las razones que la visibilidad pública y mediática del conflicto. Bueno, fue un conflicto que tuvo la oportunidad de estar en las redes, de posicionarse de forma mediática, ¿no? Y es un conflicto que si ustedes entran a googlear o a fijarse, van a encontrar un montón de información del tema. Yo no quería tampoco entrar como en la parte sensacionalista de los 2 minutos en los que nos hablaron, porque eso es como, bueno, eso está ahí. O sea, si alguno no sabe qué pasó y cómo se dio, la información está en archivos de prensa y se puede visualizar. Para mí era como importante profundizar un poquito más y salir un poco como de lo... Va de nuevo. Díganle que los quiero, que no pasa nada. Perdón, para dar tranquilidad a la sala, son falsas alarmas y control está dando aviso y nos están confirmando eso. La seguridad y la vida está primero. Les aviso eso porque lo chequeamos. Gracias. Van a disculpar. Algún artefacto está sensible, algún vapor o algo y está disparando. Ok, sigo. Bueno, el otro motivo que me parecía era cambios en la narrativa, ¿no? Quiero que sepan, yo escribí esto así como muy ítem. Cuando me refiero a cambios en la narrativa, creo que la compañera un poco lo comentaba, es cómo las empresas se están presentando en términos sociales, no solo en términos de relaciones laborales, sino en términos de su vínculo con la sociedad en su conjunto, ¿no? Hay como un cambio de narrativa, un cambio cultural, ¿no? En cuál es, en cómo nosotros vemos a esas empresas como consumidores o como personas parte de la sociedad y cómo esas empresas en definitiva hacen ver al trabajador. Y ese cambio de narrativa es un cambio muy complejo de dar vuelta, porque ellos tienen todo un aparato de comunicación, de marketing, de conocer cómo se mueven los deseos de las personas, como para llevar a todo el mundo hacia ahí sin prácticamente darnos cuenta. Y entonces digo, nosotros que somos parte de la organización o que tenemos un pensamiento crítico con respecto a la situación, somos quienes deberíamos de generar otra narrativa y quienes deberíamos de impulsar esa narrativa o por lo menos contraponer una con otra como para llegar a otro tipo de visión que no es hoy la que está primordiando.
El otro es el desafío político sindical, ¿no? O sea, cómo este conflicto interpeló al movimiento sindical y interpeló a la político, ¿no? No estoy acá desnudando ninguna novedad, eso es una realidad. O sea, tenemos como organización sindical, tenemos algunas vulnerabilidades y esto nos movió el tapete. O sea, fue como un cachetazo el que te echaran a 250 personas, ¿tá? De un plumazo, con toda la organización adentro, ¿tá? Pero obviamente esto no es culpa no es culpa de una estructura en específico, es todo ¿cómo se llama? Es toda una capa que va va empujando hacia ese resultado, ¿no? Y después el otro motivo por el que entiendo que pueden haber elegido el conflicto es el desafío que le genera el modelo de trabajo en plataformización y uberización. Obviamente pueden haber otras respuestas, tal vez no estén de acuerdo con lo que puse, pero yo necesitaba como darme un porqué, y ahora mi hijo me va a ayudar a pasar sí, mi amor, porque no me acuerdo cómo se hace. A ver. Él está muy atento, te aviso. Ay, gracias. Y después seguí haciéndome preguntas. ¿Cuándo comenzó el conflicto? ¿No? El conflicto no inició con los 251 despidos. Ahí, pues ese fue el resultado, final o no final, pero ahí no inició. Siempre tendemos en el movimiento sindical a decir, estamos en conflicto cuando está pasando una cosa concreta, concisa y específica. Bueno, quiero decirles que UTP estuvo en conflicto con la empresa desde que inició UTP hasta que echaron a UTP. O sea, el conflicto siempre existió el conflicto, ¿no? No, ¿cómo? Ok. El sindicato en realidad se conformó en el año 2019 y lo terminaron en el 2024. Ay, yo ya me acuerdo. 5 años. Obviamente de los 5 años quiero que sepan que yo fui parte de la dirección del sindicato, más allá de que hoy no vengo en representación, sí fui parte de la dirección, por algo sí fui parte activa en el conflicto y en el conflicto durante los 5 años. O sea, no fue un conflicto de 2, 3 meses, fueron todo el tiempo de conflicto. Y ahí nosotros, bueno, en realidad hice como un punteo de cuáles fueron las leyes o contextos que fueron como facilitando y dándole terreno a la empresa para poder avanzar, ¿no? Con sus objetivos, que claramente no eran los objetivos de la organización sindical. Y acá los enumeré, no voy a entrar a detallar todos porque es un montón, pero me parece que pueden dar un pantallazo. El uso de la ley de empleo juvenil para la precarización laboral. Seguramente cuando se pensó en la ley de empleo juvenil, obviamente se debe haber pensado en algo de máxima, se llegaron a determinados acuerdos y se llegó a lo que se llegó. A ver, de la nada, esta ley creo que fue un enorme avance, fue un avance de la lucha sindical y de la clase trabajadora que hay que reconocerle, como todas estas leyes que se han promulgado desde la historia de las relaciones laborales, pero la realidad es que esta ley nosotros pudimos observar que algunas de sus características eran utilizadas por las empresas para precarizar y argumentar que contrataban trabajadoras a término o con determinadas características, haciendo uso de la ley del empleo juvenil, ¿no? Entonces ahí dijimos, oh, alerta, acá hay algo que en algún momento se va a tener que volver a pensar. La ley de tercerizaciones. La ley de tercerizaciones está pensada, por lo que tengo entendido yo, y que quiero que sepan que soy una ignorante en el tema, para más que nada lo que tiene que ver con entes públicos. Acá las empresas privadas pueden tercerizar a como den lugar, nadie las monitorea, no importa cuántos trabajadores quedan o no quedan en planta, ¿tá? Y fue el uso que hizo Pedido Ya. Los tercerizó, pero no tercerizó acá, tercerizó en Colombia. Entonces digo, ¿quién está, en definitiva, monitoreando esta situación? Hay una ley, debería haber una ley que diga, bueno, vos querés tercerizar porque como empresa tenés derecho, regio. Ahora, ¿qué porcentaje de trabajadores tenés que mantener? ¿Y dónde vas a tercerizar? ¿Y bajo qué condiciones vas a tercerizar? ¿Está? Bueno, otra ley que promovió o fue parte del conflicto.
La ley de teletrabajo. Salida de la galera, así hicieron y crearon una ley. Una ley que también, o sea, que tenía sus características, que en realidad tenía como múltiples formas de aplicar, porque en realidad era entre el empleador y el trabajador, vos podías llegar a acuerdos. Bueno, acá la empresa no, la empresa mandó 100% una cosa, 100% otra, o sea, tomó de la ley lo que a ella le beneficiaba, ¿tá? Y al no tener ninguna regulación y al todo tener que resolverse a través de la negociación colectiva sin correlación de fuerza, se llegó a lo que se llegó. Y ojo, hubo resultados positivos. Se lograron resultados positivos. Se lograron hacer algunas modificaciones en acuerdo colectivo sobre esa ley de teletrabajo. Digo, que bueno, que de hecho el Mati que anda por acá a la vuelta nos dio una mano a la hora de reformular un poco, Matías Carrasco, le digo Mati porque bueno, de reformular y se lograron cosas. Pero la realidad es que dependía de lo que el sindicato y de la fuerza que pudiera hacer el sindicato, ¿no? Bueno, otra ley que colaboró. La ausencia de acá me voy a meter en un lío, me parece. La ausencia de los factores de riesgo psicosociales dentro de la lista de enfermedades laborales. Yo sé que, no, o sea, yo sé que no es tan fácil, capaz que no están, Ana ya me está mirando con cara de pusiste cualquier cosa. O sea, bueno, yo a lo que voy es que, a ver, nos fuimos a formar salud laboral, ¿está? Ustedes imagínense que es que yo ya sé que esto está todo. Esto por él le afecta. Esto es un riesgo. Está. Ustedes imagínense, ¿eh? Bueno, pero yo voy a hablar desde mi punto de vista, no voy a hablar como profesional del tema. Ah, que se va a tocar en la tarde. Está. Ah, bien, bien. Continuará. Tiene volumen 2. La... La cuestión es que, bueno, ustedes imagínense unos pibes sin ningún tipo de experiencia política, organizativa, así, todos muy, organicemos, sí, sindicato, ¿no? Sin ningún tipo de conocimiento. Vamos allá a formarnos, ¿no? Bueno, ¿qué son los factores, qué son los problemas de salud dentro del trabajo? Los factores de riesgo psicosociales, que la productividad afecta, que los no sé qué afecta, que si no te dan trabajo te están haciendo acoso, que el burnout, que el acoso laboral. Y vos decías, bueno, pero entonces acá tengo todo. O sea, yo venía así y decía, mirá, acá está pasando esto. Todo está acá. Mirá, acá tenemos burnout, tenemos acoso laboral y tenemos problemas de factores. Ah, no, pero no se resuelve tan así. No pueden ir al banco de seguro porque en realidad el banco de seguro... O sea, si en el banco de seguro no está, es muy difícil de comprobar que realmente, efectivamente, el trabajador tiene un problema de riesgo de salud generado por el trabajo. Y bueno, me decía, y bueno, ¿y cómo se hace eso? Ah, no. Entonces voy a decir, bueno, está. Bueno, perfecto. Era ir a darse de bomba con la empresa, porque era decir, no, pero mirá que el Ministerio de Salud Pública, la OIT y la no sé qué está diciendo acá que esto que vos estás haciendo es acoso laboral y esto genera factores de riesgo. Ah, sí. Bueno. Y meto un médico de salud ocupacional, traigo a alguien que venga un no sé qué y haga una evaluación y haga el famoso semáforo rojo, verde, azul, no sé, rojo, verde, amarillo, hermoso, divino. ¿Qué hacían? Te saco el problema, te dejo de contratar gente para hacer esta tarea. A los trabajadores que están organizados o que están dentro de la empresa ya les dejo de aplicar los dejo o sea, les dejo de hacer violencia, en teoría, y la llevo para otro lado. Porque la realidad es que la situación convive, sigue estando en Colombia. Pero ya no es más problema nuestro, ni del sindicato, ni de la empresa, ni de Uruguay, ahora es problema de los colombianos. Bueno, otra cosa que también. Y eso se enraba con la ley de tercerizaciones. Porque, o sea, para ir a violentar a los colombianos, había ley o sea, tercerizaban y no contrataban acá. Y no contrataban acá porque si no, acá tenían que evitar aplicar factores de riesgo. Entonces era como, bueno, está.
La ley de despido sin causa justa. Bueno, esta fue como la última, como la más notoria, ¿tá? O sea, las empresas pueden despedir simplemente por decir, no me cae, o sea, no sé, no das con el perfil, o en este caso puntual fue, o sea, vamos a hacer una reestructuración, gracias compañeras, reestructuración de sector. Una enorme mentira, pero bueno, ¿cómo lo demuestro? Yo tengo acá, agüita. Ah, no. No, o sea, claro, yo digo, para mí es una enorme mentira, pero yo ¿cómo lo comprobamos? ¿Cómo frente a la ley, frente al ministerio y frente a un montón de cosas, yo voy y muestro que efectivamente lo que pasó es esto, ¿no? ¿Por qué? Porque sí, porque la reestructura fue real. Según ellos, el sector no está más. Y es verdad, no echaron a todo el sindicato. Pero, o sea, creo que a medida que vayamos desarrollando las presentaciones, vamos a terminar concluyendo, o sea, que la conclusión es efectivamente un problema de donde no quieren que hayan conflictos con organizaciones sindicales. Si, todo va hacia el mismo camino, ¿no? Avance en la automatización sin políticas reales de reconversión laboral, otro conflicto. Cambian procesos, llegan nuevas formas de trabajo, nuevas técnicas de no sé qué, y vos le decís, bueno, vamos, capacitarnos, vamos a reconvertirnos, cuéntenos. Ah, no, tampoco. O sea, no querían nada. O sea, nosotros íbamos ahí y decíamos, no, pero nosotros nos queremos capacitar. O sea, nosotros queremos, tipo, saber cómo funciona esto para poder ser funcionales a la empresa. No. O sí, pero no. O te lo doy, pero no te lo doy. Y encima te lo doy, pero no te aseguro que te pueda volver que te vayamos a tomar para ese puesto. Pero estás tercerizando el servicio, o sea, me estás dejando sin trabajo. No estamos tercerizando. Le digo, sí, estás tercerizando. No. O sea, estoy haciendo por las dudas, estoy haciendo un juego de roles. Eh, y la empresa dice, no. Después te dicen, bueno, sí, pero en realidad nosotros no nos vamos a sacar a todos los trabajadores de la planta. Ah, bueno, está. Quiero que sepan que al día de hoy estamos los echaron, ¿no? Y después uso de las unipersonales para desconocer la relación del trabajador dependiente y enmascararlo con un concepto de colaborador. Esto, si bien no era lo que específicamente nos caracterizaba a los trabajadores de soporte técnico, atención al cliente, el término colaborador sí se empleaba en la interna de la empresa. Nos llamaban de colaboradores. O sea que ahí es donde va lo de la narrativa. ¿Tá? Entonces digo, la narrativa ya estaba inmersa independientemente del tipo de trabajo, del tipo de relación, vínculo laboral que vos tuvieras con la empresa. ¿No? O sea, ya estaba inmersa. O sea, vos ya eras, yo ya era considerada una colaboradora. Pero obviamente el uso de la unipersonal, que fue una estrategia aparte válida para poder darle a aquellos trabajadores que no tenían la posibilidad de llegar a una jubilación, pero sí podían armar un emprendimiento y poder hacer un aporte para poder tener seguridad social y un montón de situaciones, acá se utilizó a la inversa, para precarizar al trabajador, para decir ahora yo no tengo ningún vínculo contigo. Vos para trabajar tenés que abrirte una unipersonal, pero yo te defino todo. Pero como no hay ley, hasta no sabemos cuándo, como no hay ley, yo puedo seguir haciendo esta jugada de vos no sos trabajador, sos colaborador. Bueno, seguimos, ¿no? O sea, creo que es importante acá que vean que el conflicto no empezó con los despidos. O sea, el conflicto ya venía desde hacía tiempo y todos estos factores fueron llevando a esta situación. Después, algunos análisis de UTP que llevaron al conflicto, o sea, algunos análisis que nosotros hicimos sobre nuestra propia organización, ¿tá? Para poder, que dieron como también facilidad. Baja afiliación de los trabajadores. Esto era una realidad. O sea, a los trabajadores les costaba mucho afiliarse al sindicato, porque teletrabajábamos, por todo esto que está acá, por el teletrabajo, porque había una constante campaña de desacreditación de la organización sindical adentro de la empresa, constante, desacreditando en todo. O sea, nosotros parecía que nunca teníamos razón en nada. Éramos como una especie de loquitos que reclamaban por reclamar. Un gran sentido de pertenencia al lugar de trabajo, esto también dificultaba la afiliación,
porque la gente se sentía parte de eso, somos cultura pella, somos, ¿no? Entonces, claro, ese nivel de sentido de pertenencia como una traición, que es afiliarse al sindicato y reclamar un derecho. Era como, pero ¿por qué? Si a mí en realidad Pedido Ya me da todo esto, me da cupones, me deja trabajar desde mi casa, me da días libres, me puedo tomar el día de mi cumpleaños, me da no sé qué. Era como diciendo, "Tay, yo voy a ir a reclamar derechos, ¿cómo? Si en realidad la empresa es mi amiga, ¿no?" Eso también dificultaba la afiliación sindical. Bueno, la ley de teletrabajo, no la ley, perdón, el teletrabajo en sí mismo dificultaba, porque obviamente no teníamos un lugar donde encontrarnos, donde conversar, donde vernos con los compañeros y las compañeras, entonces era obviamente otra dificultad. Y la mala fe y esto lo voy a decir así y capaz que me traiga algún, espero que no, mala fe y ocultamiento de información por parte de la empresa, tanto hacia las organizaciones como hacia o sea, la organización sindical, como hacia los organismos estatales competentes. La empresa nunca negoció de buena fe. Nunca negoció de buena fe. Porque negociar de buena fe implica poner la información sobre la mesa. Y eso no pasó. Y eso fue muy violento, porque fue un abuso hacia los trabajadores y trabajadoras que sí creíamos que estábamos negociando en buena fe. Y ahí fue un puñal. Y ahí es de la parte donde uno dice, tengo que trabajar la frustración y entender que esto es parte de la regla del juego y que qué importante que haya pasado para que ahora se visibilice, porque seguramente no fue la primera vez que pasó. Debe haber pasado muchas otras veces. Pues entonces hay que volver a darle valor a la negociación en términos de buena fe, porque eso está en el principio del trabajo, si no me equivoco. Pues no le están dando pelota. Entonces, o lo sacamos o lo ponemos, exactamente. Qué loco. Oportunidades que trajo el conflicto, porque también, como todo, uno también tiene que ver si o sea, que de todo algo se tiene que rescatar, porque si no, estamos muertos, ¿no? Se colocó el trabajo en aplicaciones en la agenda política. Bien, creo que eso es valioso, es muy valioso. No estoy diciendo que no estuviera antes del conflicto, ojo, no estoy diciendo, miren, pero sí me parece que se colocó gracias a la visibilidad pública, gracias a todo lo a todo lo que generó el conflicto en términos de movimiento y a todo lo que como que movilizó, se pudo poner en agenda cuál va a ser el resultado y bueno, ojalá que el mejor de todos para la clase trabajadora. El término está en agenda, ahora va a depender un poco de nosotros qué hacemos con esa oportunidad. Comenzar a pensar en una nueva forma de organización sindical que conviva con las tradicionales. Tenemos formas de trabajo distintas, pero no dejan de ser trabajadores. Entonces, creo que nos interpela a ver, bueno, de qué manera van a convivir esas formas de trabajo dentro de la organización sindical. Porque no se puede excluir una de la otra. Tienen que convivir. Porque si excluimos, sacamos a trabajadores vulnerables afuera de la organización, cuando en realidad lo más correcto y lo que nos corresponde sería que estén dentro de la organización con sus características y tendremos que repensar de qué manera van a entrar con esas características. Conocer una realidad laboral que hasta el momento solamente estaba caracterizada desde el punto de vista de las ciencias sociales. ¿A qué me refiero con esto? Que creo que hoy, más o menos, la población que hace uso de estas aplicaciones, que es parte del sistema también de alguna manera u otra, conoce un poco más de qué se trata esto. Antes era como una cosa que estaba más en el ámbito de los sociólogos, ¿no? De lo jurídico, de que estudiamos esto, de que analizamos lo otro. Bueno, ahora me parece que la sociedad en su conjunto dice, opa, yo también soy parte de esto, porque también brindo datos, también muevo la máquina, también genero información que después las empresas venden, porque los datos valen oro, esos datos se venden. Ustedes todo lo que meten en una aplicación, eso es una base de datos que después no sabemos a quién se la dan. Entonces, somos como todo parte del engranaje y creo que la sociedad está bueno que se visibilice como parte de y diga, bueno, también tomé una postura, una posición que va, porque también es parte, es un actor social que puede ser aliado de los trabajadores, de saber
sobre todo de tener conocimiento de lo que pasa. Y mirar la relación laboral con las empresas de forma más crítica, dándole credibilidad a la palabra de quienes realizan la tarea. Hay que darle credibilidad al trabajador. No se puede siempre estar viendo al trabajador como que el que en realidad sobrevalora una situación. O sea, es como que el trabajador parece que no, es como si está exagerando. ¿Me entendés? Porque claro, para ese trabajador su trabajo es único, ¿no? Entonces decimos, no, bueno, hay que empezar a darle un poco más de credibilidad a la palabra del trabajador, porque si no es como, ¿para qué estamos acá? Perdonen, pero tipo, me parece que va por ahí. Algunas dificultades del movimiento sindical identificadas desde el conflicto. También quiero acá hacer una aclaración, por favor, que esto no se vaya a tomar como como un ataque. Al contrario, creo que es para construir. Falta de políticas para ayudar en la organización y este no era, pero bueno, la cuestión acá, falta de política para ayudar en la organización y formación de trabajadores y trabajadoras en estos nuevos modelos de organización de trabajo. Acá apunta a políticas de fortalecimientos. El movimiento sindical debería de generar políticas que fortalezcan, ¿tá?, a estas personas a poder organizarse, concretas. O sea, porque si hoy dependemos de que cualquier acción sea porque hay una organización, bueno, ya estamos en el horno, porque ya la empresa se encargó de que no exista organización. Entonces ya no podemos depender o esperar a que haya o exista una organización. El movimiento sindical tiene que dar un paso más, ¿no?, hacia el tratar de aparaguar a esa gente para decir, bueno, vamos a ver, vamos a darles herramientas para organizarse. Necesidad de nuevas políticas de afiliación en los nuevos sectores emergentes. Sí, claro, son unipersonales. La forma de vos ser parte hoy es, bueno, vos sos en relación de dependencia, estás afiliado, llenás una ficha, la ficha va, te hacen, o sea, bueno, ahora no es así porque el trabajador es una empresa. Entonces vos tenés que encontrar la forma de cómo hacer para que ese trabajador pueda ser parte de la organización, ¿no? Y bueno, eso es parte del movimiento sindical, lo debería de repensar. Necesidad de fortalecer la negociación colectiva para avanzar en garantías de trabajo dignas. Esto es necesario, o sea, al no haber una regulación, ¿tá?, y si no se fortalece la negociación colectiva, digo, si nosotros dejamos o sea, que dejamos al trabajador, o sea, únicamente solo negociando con la empresa, es claro, la relación de desigualdad es notoria. Por más que la empresa quiere decir, vos sos un empresario y yo soy otro empresario y nosotros somos socios, es notoria la desigualdad. Porque este empresario está acá, cobra esto, gana esto, y este otro es una multinacional que cotiza en bolsa. O sea, es imposible, hasta sería un empresario, te diría que hay desigualdad de competencia, no sé, yo sería pedido ya le decía, pero para acá no estamos compitiendo de forma leal como empresarios. Me estás, hay algo acá, o sea, entonces digo, me parece que está, no podemos desconocer eso. Y también vuelve una constante campaña de desprestigio al movimiento sindical, desconociendo la herramienta como necesaria para la transformación de la sociedad y el trabajo como derecho humano. O sea, hay un constante desprestigio al movimiento sindical, constante. Y creo que hay que sacarse acá el mote de movimiento sindical. No, a ver, la organización de la clase trabajadora, punto. Lo que se está desprestigiando es que a la herramienta que tiene la clase trabajadora para poder organizarse y reclamar su derecho. Es eso. Después, lo otro es circo, ¿está? Ahora, se está desprestigiando a la clase trabajadora. ¿Y eso qué hace? Que las nuevas personas que ingresan al mercado laboral, que se deben organizar, o estas personas que no están organizadas, no quieran acercarse al movimiento sindical. Entonces, hay que hacer un trabajo ahí en volver a poner a la herramienta como una herramienta necesaria, pero necesaria para la transformación social. Y después, o sea, obviamente tenía muchas cosas para decir, pero nada, no quiero aburrirlos y de última creo que ya les han dicho un montón. Dejé acá 3 preguntas, digo, que me parece que si se entendió un poco el hilo conductor de mi presentación, espero que haya tenido sentido, porque bueno, puede que no.
¿Qué hay de cierto en las razones de la empresa para desvinculación de 251 trabajadores y todo el núcleo sindical? O sea, ¿qué hay de cierto en su argumento? El argumento frío es reestructura. Después de todo esto que vimos, que les contamos, que les conté, que intentamos negociar reconversión laboral, que intentamos negociar el tema de la ley de teletrabajo, que intentamos negociar el tema de las tercerizaciones, que intentamos negociar en temas de salud ocupacional, que intentamos negociar, o sea, ¿qué hay de cierto en la reestructura? ¿Qué hay? O sea, yo tengo la respuesta, pero lo que yo piense no importa. O sea, hay una necesidad de hacer una observación respecto a esto para que podamos tener herramientas para que esto no vuelva a pasar. Porque acá hay represión sindical. Claramente la hay. Pero o sea, el sindicato no tiene herramientas jurídicas para demostrar que la hay. ¿Por qué? Por todas las anteriores leyes que convencionamos y por todas las otras relaciones que hay. O sea, no hay herramientas. Pero todos los que están acá creo que están de acuerdo conmigo en que no es una simple reestructura. Porque si no, ¿por qué les molestaría negociar todo lo anterior? Si es súper válido. Si como empresa de vanguardia y New Age quedás divina negociando todas esas cosas con el sindicato. Marketing, a morir. No, les quiero contar una cosa. Pedido ya, el mes pasado salió segundo puesto en el Great Place to Work. Echó 251 trabajadores en enero. Eran los trabajadores que cuando votaban en el Great Place to Work les bajaban el puntaje. Cuando Pedido Ya empezó, por eso le digo que mis 10 años adentro de Pedido Ya son, o sea, un cúmulo de información. Cuando Pedido Ya empezó a pelear por el Great Place to Work, estaba como en el puesto no sé cuánto, ¿está? Y no le daban los números, no les daban los números, no le daban los números, no le daban los números. Antes de echar a la organización, o sea, antes de terminar con digamos, desmantelamiento, quedó en el puesto 5. Ahora está en el 2. ¿Quiénes votaron? Ahora, ¿qué es el Great Place to Work? O sea, a mí no me interesa saber qué es, pero capaz que ustedes saben lo que es. O sea, ¿cuáles son las condiciones? ¿Por qué el Great Place to Work viene acá a Uruguay y dice que esta empresa es la segunda mejor para trabajar cuando echó 251 trabajadores y está haciendo una evaluación sobre 500? E históricamente siempre tuvo esta cantidad de trabajadores en plantilla y tenía esta realidad. ¿Quién monitorea eso? ¿Para qué el Great Place to Work? ¿Qué le da a la empresa plata? ¿Solo el Great Place to Work le da plata? ¿O el Estado también le da plata? No sé. Se podría haber evitado, qué sé yo, con el diario del lunes es muy fácil hablar. No sé si se podría haber evitado, creo que tal vez era necesario que ocurriera para poder hacer este tipo de reflexiones. Yo lo lamento mucho porque en realidad a mí lo que me pesa son mis compañeros y mis compañeras. A mí realmente ese es lo único que a uno le termina quedando como en el debe. ¿Y qué podría haber hecho la organización para evitar el desenlace? Mayor formación, probablemente. Probablemente. Nosotros teníamos nuestras propias características que nos hacían vulnerables de por sí, pero teníamos 5 años. Fue como si yo te dijera, fue un intenso pero corto paso por el movimiento sindical. O sea, hay organizaciones que llevan años organizándose y formándose y transformándose. O sea, tampoco o sea, está bien, es una responsabilidad de la organización formarse. Es una responsabilidad de la organización, pero tampoco le podemos pedir a una organización de 180 trabajadores jóvenes sin ninguna experiencia que se hagan cargo de todo esto que yo les acabo de mostrar. Bastante que levantamos la voz y lo gritamos los 4 vientos y a nadie y no nos tembló el pulso, pero eso hasta lo que pudimos hacer. Y bueno, nada, después esto es una parte emotiva, no, mentira. Es un agradecimiento y reconocimiento, y yo puse acá a todos los compañeros y compañeras que pasaron por Pedido Ya, porque cada uno de sus vivencias serán parte de la historia, dieron vida a la organización y marcaron un precedente para continuar con el desafío de hacer que el trabajo del presente y del futuro sea digno y de calidad. Esto es como, me parece que esos compañeros merecen el reconocimiento de haberse animado a ser parte de una organización en un contexto político muy complejo, con un monstruo gigante,
con cero regulación y cero capacidad de movimiento prácticamente, que todo lo que logramos fue a pulmón, porque la realidad es que no teníamos todo y viento en contra. Y me parece que merecen ese reconocimiento de que si la organización no está más, no está, pero que no quede olvidada, porque de todas estas experiencias y de esta experiencia debería de ser el puntapié para poder generar mejores herramientas para la clase trabajadora. Ese debería ser el objetivo, el último objetivo. Y bueno, es eso. Gracias, espero no haberlos aburrido y espero que, a ver, que empaticen con la historia de un lugar, me vean como una trabajadora y no como alguien que vino acá a hablar porque sí o a tomarle la palabra que le corresponderían a otros. Me parece que acá podría haber habido otras personas también. O sea, no, muchos se podrían haber sentado acá también a poder contar esta situación. Gracias. Muchísimas gracias. Muy enriquecedor todo tu relato y creo que es muy importante los cuestionamientos que hiciste a las distintas aristas, ¿no? No solo a las personas de la sociedad al completo, sino a la parte estatal, sino a la ignorancia del avance en el diálogo social que tenía nuestro país, como eso fue un disruptor para mí clave en este conflicto y cómo nos posicionó a todos nosotros, no solo profesionales, sino estudiantes, sino personas, a qué es lo que ocurrió y nos muestra un pantallazo clave de lo que fueron las nuevas formas de organización del trabajo. Creo que fue bastante canallesco el uso de la tecnología y no fue indubio pro trabajador en lo absoluto, sino cómo se pudieron utilizar estas herramientas en la contraria. Por supuesto que cada vez que hay conflicto tenemos que entender que hay partes y que cada parte tiene su objetivo y que cada parte persigue un objetivo. El tema es cuestionarnos cuándo ese objetivo deja de ser lícito, cuando ya no jugamos limpio, cuando ya sabemos que partimos de una simetría, pero podemos sentarnos en mejores condiciones de las que les ocurrió a ustedes. O sea que lamento lo ocurrido, pero a nosotros nos da el puntapié de toda esta investigación que nació, de todo este observatorio que va a generar insumos valiosísimos para el que quiera levantar el guante. El que quiera seguir mirando para el otro lado va a poder seguir haciéndolo y va a tener sus herramientas. Pero es un deber para nosotros seguir ahondando en esto. Así que muchas gracias, Camila.